Jonás capítulo 1 versículos 1 al 17. Jonás capítulo 1 versículos 1 al 17 dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El tema que vamos a estar considerando se titula: la prisión al final de nuestro camino. La prisión al final de nuestro camino. Hemos leído aquí que Dios llama al profeta Jonás a una tarea que él no quería hacer, por lo que pretendió huir de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios perseveró y envió a Jonás a una experiencia carcelaria para llamar su atención y obtener su cooperación. Esta prisión que estaremos considerando no fue construida con ladrillos, no fue construida con mortero y barras de metal. Era una prisión construida con carne y sangre, con barrotes de marfil, por lo que en esta extraña prisión Jonás se convenció de que el plan de Dios era el plan perfecto. Quiero que estemos con Jonás en su prisión y lidiar con las verdades que encontraremos ahí. Quiero mostrarles que aunque podamos huir de Dios y de su presencia, nunca podremos escondernos realmente de su voluntad.
Si es necesario, Él nos enviará a una experiencia carcelaria para llamar nuestra atención y entonces hacer lo que Él quiere. Vamos pues a considerar juntos la prisión al final de nuestro camino. ¿Qué camino es aquel que nos lleva a una prisión? Bueno, a esta prisión se llega desde varias direcciones. No se trata de un solo camino, sino de varios, porque varios somos quienes experimentamos el desafío de seguir la dirección de Dios o no. Según los versículos 1 al 3 del libro de Jonás, el camino que lleva a esa prisión es el camino de la desobediencia. Dios había llamado a Jonás para una tarea específica. Se le dijo que fuera y advirtiera a la ciudad de Nínive sobre el juicio que estaba a punto de caer sobre la ciudad. La misión es clara, sencilla y específica. Ahora, cuando Dios advierte sobre este juicio, lo que quiere es extender su gracia y su misericordia a un pueblo perdido. Dios no está contento ni satisfecho en las condiciones en las que se encuentra Nínive. Él siente misericordia por ellos. Él quiere extender su gracia. Y por eso es que manda la advertencia por medio de este profeta. Sin embargo, Jonás no quiere saber nada al respecto. No está interesado. Dios quería salvar a esta ciudad, pero Jonás quería que ninguno se salvase. Había propósitos o motivaciones o entendimientos diferentes. Unos eran los de Dios y otros eran los de Jonás. De hecho, puedo decir que Jonás sentía un gran odio hacia esas personas, al punto que estaba dispuesto a morirse e ir al infierno con tal que todos fueran destruidos. En otras palabras, los sentimientos de Dios son unos y los sentimientos de Jonás son totalmente diferentes. Cuando yo leo esta historia y sobre todo cuando pienso en la actitud de Jonás, mi pregunta es: ¿por qué Jonás tiene tanto odio en su corazón por las personas de Nínive? ¿Será que es una cuestión racial? ¿Será que era racista este Jonás? Bueno, no lo creo así. Yo puedo entender que hay varias razones por las cuales Jonás tiene este sentimiento hacia las personas de Nínive. Cuando conocemos la ciudad de Nínive, entonces podemos entender los sentimientos de Jonás. Nínive fue la ciudad capital del imperio asirio. Y como tal, mis hermanos, era un pueblo sumamente feroz y bélico. No eran pacifistas. Era un pueblo que siempre estaba dispuesto a conquistar a otros pueblos y de hecho ya lo habían llevado a cabo en varias ocasiones. Nínive no es una ciudad judía, por consiguiente no conocen a Dios, no conocen la ley. Nínive era una ciudad en esas circunstancias entregada a la idolatría. Practicaban diversidad de cultos extraños y distintos a los que el pueblo de Dios conocía. Nínive era una ciudad conocida por su crueldad. Eran muy crueles con las personas a las que atacaban y a las que derrotaban. Por ejemplo, entre algunas cosas que menciona la historia, es que los ninivitas, cuando conquistaban una ciudad, desollaban a las personas vivas y luego los empalaban sobre estacas afiladas y los dejaban ahí para morir lentamente y con mucho dolor. A veces, antes de matar a las personas, primero los obligaban a ver cómo quemaban a sus hijos vivos. En otras ocasiones enterraban los cuerpos de las personas en la tierra hasta el cuello y los dejaban ahí a la intemperie para que las personas murieran de hambre, de sed o por animales salvajes.
De hecho, mis hermanos, la crueldad era tan grande de los ninivitas que muchas ciudades preferían practicar el suicidio cuando sentían la amenaza de ser conquistados por ellos. Daba mucho miedo y mucho terror cuando uno se enteraba de que Nínive venía a conquistar. Entonces, cuando Jonás escucha el llamado de ir y predicar a la ciudad de Nínive, toma una decisión distinta. No quiere saber nada de esa gente. Quizás ustedes pueden decir es que Jonás tenía miedo. Probablemente. Si eran conocidos por su crueldad, por su maldad, probablemente tiene miedo. Pero quizás no tiene miedo, simplemente está enojado y está molesto por todas las atrocidades que ha escuchado sobre estas personas. El punto es que cuando Dios le dice que vaya a predicar, él toma la decisión de tomar un camino diferente y entonces decide irse a Tarsis. Tarsis estaba situada en la costa occidental de España, a unos 3.200 kilómetros en la dirección opuesta. Sin embargo, Jonás no pudo llegar más lejos en su esfuerzo por alejarse de Dios. Jonás parecía pensar que podía escapar de los planes de Dios y de la mirada de Dios huyendo. Él tenía esa idea. No quería hacer lo que el Señor le decía que hiciera, así que huyó de Dios. Pensó que era la mejor decisión. Esto me dice a mí que probablemente Jonás tenía una visión demasiado pequeña de Dios. No tenía un entendimiento correcto de Dios. Parece pensar que Dios es un Dios local, ilimitado. Si me salgo de mi territorio, si me salgo de esta área, finalmente voy a escapar de los planes de Dios. Tiene una visión limitada acerca de Dios. Él cree que si puede correr lo suficientemente lejos, Dios no podrá encontrarlo. Jonás se aferra a una teología defectuosa, a un entendimiento incorrecto acerca de Dios. ¿Cómo sé que eso es incorrecto? Porque la Biblia dice que uno no puede escapar a la mirada de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículos 7 al 9, ahí se nos permite saber lo que Dios puede ver y en dónde puede operar. ¿Qué puede ver? ¿En qué áreas puede operar? Bueno, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjense bien, ¿qué cosas puede ver Dios? ¿Y dónde puede operar? Prácticamente Dios puede operar en cualquier lugar. No importa que sea en los cielos, no importa que sea debajo del mar, no importa que sea en el lugar de los muertos, no importa el lugar, Dios puede operar en cualquier parte, en cualquier lugar, y Él puede mirar todo. Su presencia todo lo ve. Ahora, aunque es cierto que Jonás tiene una visión acerca de Dios, todo parece indicar que tiene una gran visión de sí mismo. Jonás tiene un entendimiento sobre Dios y lo que Él puede ver y lo que Él puede hacer. Pero al mismo tiempo tiene una visión de sí mismo que es superior a la de Dios. Jonás cree que es más inteligente que Dios. Jonás cree que puede huir y esconderse de Dios. Él piensa que puede servir a Dios solamente cuando le conviene, o solamente cuando lo desea, o solamente cuando es de su absoluto agrado. Esto no me gusta, esto no me agrada, en esto no estoy de acuerdo, así que él se retira. Cuando llega el momento de hacer una tarea difícil o desagradable, piensa que lo que mejor puede hacer
es abandonar a Dios, alejándose lo suficiente de ese llamado. Mis hermanos y amigos, cuando uno lee la historia de Jonás, uno puede ser muy duro con él, pero no debemos ser demasiado duros con Jonás, pues nosotros de vez en cuando pensamos de la misma manera que él. Caemos en el mismo pozo que él. Nos tropezamos con la misma piedra que Jonás. No tenemos problema en servir a Dios cuando lo que hay que hacer es conveniente o agradable para nosotros. En eso no tenemos problema. ¿Quién tiene problema de hacer aquello que le gusta? Nadie. ¿Quién tiene problema de hacer aquello que le conviene? Nadie tiene problema con eso. Pero cuando Dios nos dice que debemos mantener o ejercer cierto curso de acción que no nos agrada, entonces nos rebelamos y desobedecemos. Ese es el error de Jonás. Esa es la piedra donde él tropezó. Puede que nosotros no vayamos a Tarsis, pero sí es verdad que tomamos nuestro propio camino. Cuando Dios nos indica cierta dirección y no nos agrada o no nos conviene, entonces tomamos nuestro propio camino. Al hacer eso creemos tener el control. Al hacer eso pensamos ser más inteligentes que Dios. Creemos ser más sabios que Dios. Creemos que podemos hacer lo que nos plazca. Como si llegara un momento, como si se tratara de apagar la luz o de encenderla. Ahora quiero encender la luz, ahora quiero estar con Dios, pero ahora quiero vivir esta etapa de mi vida sin Dios. Y entonces apago la luz. Pero así no funciona. La pregunta es, ¿por qué pensamos y actuamos de esa manera? ¿Acaso hemos olvidado que cuando el Señor nos salvó, tomó total posesión de nuestras vidas? Pablo dijo esto en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dijo Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí dice Pablo que el cuerpo nuestro y el espíritu son de Dios. Ante esto bien podemos decir que solo Dios tiene el derecho de decidir qué hacer, dónde y cómo dirigir nuestras vidas. Por eso cuando Él nos indica una tarea para cumplir, no espera otra respuesta que la que escuchó del profeta Isaías. Cuando Isaías escuchó que Dios quería hacer algo, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Cualquier otra respuesta es desobediencia y rebelión. Y ese desafío no será jamás tolerado por el Señor. Cuando nosotros tomamos un curso de acción distinto al que Dios nos está indicando, al que Dios nos muestra en su palabra, es un acto de rebelión y eso no va a ser pasado por alto. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Vean ustedes cómo este texto nos garantiza que Dios no está ausente de nuestras decisiones. No desatiende a su pueblo, sino que lo reprende y lo castiga. Por eso, la rebelión nuestra, cuando tomamos un curso de acción distinto al que Dios marca, no va a ser pasado por alto. Así que la pregunta para nosotros es esta. ¿Ha estado hablando Dios a su corazón?
acerca de algo que Él quiere que haga? Usted lee la Biblia, medita en ella y entonces le habla a Dios a su corazón a través de la palabra y le dice: necesito que hagas esto, necesito que hagas esto otro. Eso no, eso tampoco, esto sí. ¿Está usted obedeciendo a su voz? ¿O está haciendo lo que le place? Siguiendo su camino y yendo en contra de la voluntad de Dios para su vida. Usted cierra la Biblia rápidamente, o usted ignora el pasaje, usted ignora el texto y dice: no estoy de acuerdo con eso. Bueno, usted está tropezando como Jonás. Usted está huyendo como Jonás. Cuando usted cierra sus ojos y hace de la vista gorda de lo que Dios dice, usted está huyendo de Dios. Usted está tomando una posición rebelde ante lo que Dios dice, y eso no será tolerado por Dios. Mis hermanos, el camino hacia la prisión es un camino de desobediencia, pero también es un camino de decepciones. Está lleno de decepciones. Versículos 3 al 12 de Jonás capítulo 1. Fíjense bien. Cuando Jonás sale del camino, cuando él decide irse a Tarsis, las cosas van bien al principio. Encuentra un barco que se dirige al lugar que él quiere. Y déjeme decirle que aunque ese barco está ahí, no siempre está ahí. Ese barco aparece de vez en cuando y tarda algunos meses en volver a aparecer. Pero mire qué buena suerte. Jonás quiere irse a Tarsis y ¿qué cree? Hay un barco. Excelente. Magnífico. Esto está saliendo muy bien. Además de eso, él sabe que ese barco tiene un costo y él tiene dinero para pagar. Eso es magnífico. Todo está saliendo bien. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Cuenta su dinero y dice: excelente, sí traigo, sí me acompleto para llegar allá y establecerme allá. Así que él puede pagar el barco, él aborda el barco, todo está perfecto, su pasaporte pasa, él sube al barco y se dispone ¿a qué? A descansar. Excelente, ¿no creen? Jonás piensa que tendrá un crucero relajante y luego comenzará una nueva vida en una nueva ciudad, con nuevos amigos, con nuevo trabajo, vida nueva. Un año nuevo, vida nueva, y todo está saliendo de maravilla. Él va y se acuesta, busca un lugar cómodo por ahí. Todo está saliendo perfecto. Excelente. Todo está saliendo como él lo planea. Nada podría salir mejor. ¿Ven ustedes la sonrisa en Jonás? Todo está perfecto. Dios ya se quedó allá lejos con sus mandamientos desagradables, locos. Ahora yo estoy en este barco a gusto. Todo sale exactamente como Jonás lo ha planeado. Sin embargo, de pronto, una tras otra, las decepciones comienzan a aparecer. El arroz se veía limpio y de pronto le salieron prietitos. Los frijoles se veían bien y salió la piedra. ¿Ya notaron ahí en el versículo 3 lo que dice? ¿Ya notaron que Jonás está en un camino descendente? El versículo 3 dice que descendió a Jope. El camino de Jonás es descendente. En el versículo 4 se nos dice que una gran tempestad golpeó al barco y todo parecía indicar que el barco se iba a ¿qué?
a hundir. ¿Ven cómo Jonás hacia dónde va? Hacia abajo. Él va descendiendo y descendiendo y descendiendo. ¿Lo ven? Todo va hacia abajo. Si Jonás hubiera seguido el plan de Dios, entonces iría en un camino ascendente, hacia arriba, hacia una vida segura y poderosa. Pero como tomó el camino que va hacia abajo, entonces las cosas empiezan a poner mal. Ahora ya notaron en el versículo 3 que él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar. Él subió al barco y pagó su pasaje. Gastó lo que tenía. Si Jonás se hubiera quedado dentro de los caminos del Señor, sin ninguna preocupación más que por hacer la voluntad de Dios, entonces Dios se habría encargado de los gastos. Porque cuando servimos a Dios, cualquier persona que deja padre, madre, cualquier persona que pierde algo en esta vida, dice la Biblia que Dios le dará 100 veces más. Dios hubiera pagado los gastos. Pero como él decidió irse por su camino, él tiene que pagar el costo. Pero además hay otra cosa peor todavía. ¿Ya notaron cómo la persona de Jonás quedó dañada ante el capitán y el resto de la tripulación? En los versículos 6 al 10, el capitán le dijo, dormilón. Imagínense la imagen, dormilón. Y lo identificaron como quien estaba huyendo de Dios. Si el corazón de Jonás hubiera estado bien con el Señor, entonces no habría dañado su testimonio ante estos hombres paganos. Estos hombres han oído de los judíos y quizás han oído de los profetas. Han oído quizás de otros hombres de Dios y cómo son valerosos, íntegros, respetables, fieles a Dios. Pero ahora aquí conocen a uno en persona y se dan cuenta que es un dormilón, infiel, desleal, perverso. Jonás dañó su testimonio ante hombres paganos. Y finalmente Jonás terminó en un lugar donde nunca pensó estar jamás. En los versículos 15 al 17 vemos a Jonás luchando sin sentido por su vida en contra de una tormenta que Dios había enviado para terminar en el mar y finalmente en el vientre de un pez. Él nunca planeó eso. Mis hermanos y amigos, nada salió como fue planeado. Jonás jamás pensó en todos estos males que vinieron sobre sí. ¿Y sabe qué? Ese es el escenario que se desarrolla en la vida de todos los que eligen su propio camino. Aquellos que eligen seguir su propio camino por encima del plan de Dios. Tarde o temprano sufrirán las tribulaciones, los dolores, las aflicciones que pudieron haberse evitado si hubieran seguido el plan de Dios. Tarde o temprano, quizás al principio todo va bien. Parece una decisión correcta, parece todo adecuado. Miren, estoy prosperando lejos de Dios, ya no voy ni a la iglesia y me va muy bien, me va mejor que cuando era cristiano. Estoy en una mejor situación ahora que he decidido ignorar a Dios. Soy más feliz. Me va mejor. Es más, hasta soy una mejor persona. Bueno, eso era lo que pensaba Jonás porque todo estaba saliendo bien, pero tarde o temprano las cosas cambiarán. La Biblia nos recuerda en Proverbios capítulo 13, en el versículo 15, que el camino de los transgresores es duro.
El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios 13:15. También el apóstol Pablo escribió sobre esto en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Él dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Ven? Puede verse muy bien todo, puede engañarnos el panorama, pero finalmente lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si el Señor le ha estado llamando a seguir un cierto camino y elige ir en otra dirección, no se sorprenda cuando los problemas, las aflicciones, los dolores y las decepciones se presenten en su vida. El camino hacia la prisión es un camino de desobediencia, es un camino lleno de decepciones y es un camino lleno de desastres. Versículos 3 al 17 de Jonás capítulo 1. Jonás tomó su decisión y puso en marcha su plan. Abordó su barco y partió hacia Tarsis. ¿Cuál era la meta? ¿Le gustaba mucho Tarsis? No, esa no era la meta. ¿Quería comprar algo en Tarsis? Tampoco era la meta. ¿Cuál era la idea? Jonás, ¿por qué te estás yendo a Tarsis? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué? El versículo 3 nos dice que la meta era huir de la presencia de Jehová. Esa era la causa. No es que Jonás de pronto quiso ir de vacaciones. No es que Jonás de pronto quiso ir a visitar a unos amigos. No es que él fue a buscar un empleo mejor pagado. El propósito de irse a Tarsis era para huir de la presencia de Jehová. Sin embargo, ¿cuál es la primera palabra en el versículo 4? El propósito era huir de la presencia de Jehová. Y luego viene esa palabra en el versículo 4. La primera palabra. Pero. Esta palabra indica un cambio. Esta palabra indica un contraste. Esta palabra introduce una crisis. Va a haber un cambio brusco. En esa continuidad va a haber un cambio en eso positivo que se ve ahí. Todo se veía bien, pero él tenía el plan definido, pero Jonás tenía su plan, pero Dios tenía la última palabra. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense bien. Dios primero envió una gran tormenta para llamar la atención de Jonás. Mis hermanos, si Dios envió esa tormenta no fue por el clima, esa tormenta no tuvo nada que ver con la naturaleza. Esa tormenta llegó a existir por el poder de Dios. Y esto significa que debió haber sido una tormenta muy, pero muy fuerte. Incluso los marineros, hombres con mucha experiencia, hombres que habían salido avantes ante muchas tormentas en el mar, ahora estaban llenos de miedo. Esto no era normal. Esta tormenta no es normal. Ellos saben lidiar con tormentas, pero la que les golpea ahora es algo fuera de lo común. Jamás habían visto una tormenta tan feroz, jamás habían visto el mar en esas condiciones. La nave no solamente se va a hundir, sino que se va a partir. Es terrible la violencia de esta tormenta. Las aguas están muy agitadas. Hay un gran viento. ¿Y qué está haciendo Jonás? Él está dormido. Jonás está durmiendo durante la tormenta, versículos 5 y 6. Él está durmiendo. Eso es extraño, ¿no? Imagínese usted ahí
lleno de terror y de miedo por la tormenta, y de pronto se asoma abajo y ve a Jonás ahí dormido. Usted anda bien asustado, el corazón casi se le sale, la piel de gallina, y usted se asoma abajo y Jonás está dormido, roncando. Los marineros, sin embargo, están enfocados en la tormenta y concluyen que detrás de ella debe estar un Dios. Esto no es normal, dicen. Vamos a echar suertes para saber quién es el vil pecador que ha enfurecido a los dioses. Alguien ha hecho enojar a los dioses. Ellos no conocían al Dios verdadero, tenían muchos dioses. Y cuando echaron la suerte cayó sobre Jonás. Jonás les confiesa quién es él y lo que ha hecho. Estoy huyendo de la presencia de Jehová. Y entonces dice, miren, vamos a hacer una cosa. Para que esto se arregle, necesitan arrojarme al mar. Mis hermanos, nuestra rebelión no solo nos daña a nosotros. Nuestra desobediencia no solo nos perjudica a nosotros, sino que daña a los que están a nuestro alrededor, a los que están en el mismo barco con nosotros. Es lamentable que nuestra rebelión contra la voluntad de Dios traiga amenaza a nuestro prójimo. Es interesante que estos marineros paganos muestran más misericordia que el mismo Jonás, porque cuando Jonás les dice, échenme al mar, ellos no lo echan al mar. No, ellos mejor empiezan a invocar a sus dioses, empiezan a invocar por misericordia. De hecho, dice el versículo 13, que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Se esforzaron, hicieron todo lo que era necesario. Este loco nos dice que lo arrojemos al mar porque viene huyendo de la presencia de Jehová. Pero primero vamos a trabajar duro a ver si podemos salvar la nave. Querían salvar a la nave y salvar a Jonás. Pero hermanos, ¿quién va a poder contra una tormenta divina? Ni el más experimentado puede. Así que cuando fracasaron en el intento, no tuvieron más remedio. Y luego de invocar a Dios, al Dios verdadero, dijeron, Señor, que la sangre de este hombre no sea sobre nosotros. Queremos quedar inocentes ante ti porque lo vamos a arrojar al agua. Esto implicaba un crimen. Esto es un crimen. Arrojar un cuerpo al agua es un crimen, es un delito. Pero ellos dijeron, somos inocentes. Perdónanos por esto que vamos a hacer. Y entonces lo tomaron, lo arrojaron al agua, y mis hermanos, según el versículo 15, cuando el cuerpo de Jonás tocó el agua, de pronto la tormenta se calmó, se fue. Cosa tremenda. Miren cómo Dios es sabio. Dios usó todo esto incluso para evangelizar a estos hombres paganos. ¿Y sabe qué pasó? Estos hombres paganos se convirtieron a Dios. Según el versículo 16, ellos se convirtieron a Dios, hicieron votos a Dios, se entregaron a Dios, dejaron sus diosecillos falsos, sus imágenes que no sirvieron para nada ante la tormenta. Ahora ellos servían al Dios verdadero. Dios siempre usa las circunstancias para algo bueno, incluso nuestra rebeldía, incluso nuestros malos ejemplos. Cuando sacamos el mal de en medio de nosotros, entonces hay un avivamiento. ¿Ven? Nuestro corazón es como un barco que tiene maldad y tiene bondad, pero cuando sacamos la maldad de nosotros, cuando la arrojamos, cuando echamos la rebeldía y la desobediencia hacia afuera, entonces hay un avivamiento en nuestro corazón.
Jonás es tragado por un gran pez que fue preparado por Dios para ese propósito. Y entonces Jonás es encarcelado ahí 3 días. Durante años, los incrédulos y los escépticos se han burlado de la Biblia por esta historia. Yo estaba leyendo muchos artículos, si es posible ser tragado por una ballena o por un gran pez, y todos decían que no. De hecho, hay una historia de un hombre que dijo que se lo había tragado una ballena y nadie le cree. Y están ahí los biólogos y toda la gente que se dedica al estudio de esos animales y dicen no es posible por esto y dan muchas razones científicas por las cuales eso no es posible, así que quedó como un mentiroso. Sin embargo, y sin que haya actuado Dios en el asunto, en el año 1981, frente a las costas de las Islas Malvinas, un hombre llamado James Bartlett, tripulante de un barco ballenero, fue tragado por una ballena mientras luchaban contra ella para cazarla. La ballena se fue hasta lo más profundo y vino hacia arriba y golpeó el barco y todos volaron. Y este hombre, cuando voló por los aires y al momento de volver a caer, entró justo en el hocico de la ballena y se fue hasta lo más profundo hasta que se lo tragó. Se fue hasta el vientre de la ballena. Estuvo 15 horas ahí. 15 horas. Obviamente con el maltrato, con las heridas que le habían hecho los marineros, la ballena finalmente murió y comenzó a flotar ahí. Y entonces el barco fueron, la tomaron para procesarla y cuando estuvieron haciendo los cortes, notaron que en el vientre se movía algo. Se movía bruscamente. Se acercó uno, hizo una incisión y entonces salió el pie del marinero. Ahí estaba. Lo habían dado por perdido y ahí estaba. ¿Y saben qué? Estaba vivo. Su piel estaba blanca como la de un albino. Ya no tenía nada de cabello. Los ácidos gástricos habían deshecho todo su cabello y su piel estaba extremadamente blanca. Lo sacaron y estuvo varios meses inconsciente hasta que finalmente recuperó la conciencia y entonces contó su experiencia, contó lo que había sentido, contó cómo al entrar en la ballena todo se oscureció. Dice que no se veía absolutamente nada, se percibía un olor apestoso y de pronto perdió el conocimiento. Pero antes de desmayarse, dice que sentía mucho terror. Sus poros se abrían, sentía una cosa extraña en su piel. Cuando volvió en sí, ya estaba en el barco, 15 horas después. Este hombre murió de causas naturales, pero nunca más volvió a acercarse al mar y de hecho nunca quiso siquiera voltear a verlo. Tenía mucho miedo, tenía pesadillas, fue un trauma terrible. Murió de causas naturales, pero nunca más volvió al mar. Así que este hombre es el Jonás moderno. Sin embargo, el caso de Jonás es uno donde estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. No sé qué pez era, algunos dicen que era una ballena. Yo no sé, la Biblia dice un gran pez. Y si en el mundo hay tantas especies que Dios hizo, que los hombres van descubriendo y que algunos todavía no conocen, tal vez ese gran pez era una especie que ya no existe. No lo sé. El hecho es que un gran pez
se tragó a Jonás, pero Dios estaba interviniendo en el asunto. Desde mi punto de vista, y esto es mi punto de vista, yo creo que Jonás murió ahí y estuvo muerto 3 días. Pero ese es mi punto de vista. Si usted quiere creer que Jonás estaba vivo ahí 3 días, no tengo problema. Hay algunos que se imaginan a Jonás ahí, hincado o sentado de rodillas orando a Dios. Algunos lo pintan incluso con una veladora adentro de en la panza de la ballena. El caso es que él terminó en ese lugar precisamente por su rebeldía. El punto que quiero destacar aquí es que en la vida de Jonás, una cosa tras otra salió mal hasta que se encontró en un lugar de absoluta impotencia. Pensó que podía luchar contra Dios, pero descubrió que no tenía la fuerza para hacerlo. Y eso lo debemos aprender nosotros. Tampoco tenemos la fuerza para luchar contra Dios. Si hemos decidido seguir nuestros propios caminos, ignorando la voluntad de Dios, tarde o temprano, Él nos va a poner de rodillas. Tarde o temprano es lo que va a hacer. Usted puede poner muchos peros o muchos motivos para tomar ese camino. Algunos quizás sean muy buenos. Muy buenas razones usted puede tener para tomar ese camino. Muchos peros. ¿Recuerdan a Moisés? Él puso muchos peros cuando Dios lo envió a Egipto. Primero dijo que él no era nadie. ¿Yo quién soy para ir a cumplir esta misión? Después dijo que nadie le iba a creer. Dijo, Señor, nadie me va a creer. Después dijo que él no podría explicar quién lo había enviado. Y finalmente dijo que no era un hombre de fácil palabra. ¿Y sabe qué? Todo era cierto. No era nadie. Nadie le iba a creer. No era de fácil palabra. Todos los peros que puso eran ciertos, eran verdaderos. Sin embargo, Dios respondió a cada objeción y fue. Si usted cree que tiene muy buenas razones, muy buenos motivos para no hacer lo que Dios le dice que haga, sepa que en realidad no es tan buena razón como usted cree. Usted puede pensar que sí. Es que no tengo otro camino. Espérese un momento. Dios tiene respuesta a eso. Es que esto... No, Señor. Dios tiene respuesta. Miles de pretextos que usted pueda poner, miles de motivos que usted pueda poner, Dios tiene una respuesta para eso. La única opción que tenemos es obedecer. La lección para nosotros es que independientemente de lo que Dios quiera que hagamos, hay que hacerlo. Eso es lo que hay que aprender aquí. Si nos rebelamos, encontraremos que nuestro camino estará lleno de decepciones y desastres. Él nunca nos dejará huir. Él nos perseguirá y hará lo que sea necesario para que terminemos rendidos a su voluntad. Usted dice, no es cierto, hermano. Yo finalmente voy a terminar haciendo lo que se me pega la gana. Bueno, cuando llegue el día del juicio, ahí veremos si usted no termina haciendo lo que Dios quiera. Ahí veremos si usted no termina donde Dios quiera que usted termine. Ahí veremos si usted dice, no, yo no quiero ir a ese lugar, y usted va a terminar en ese lugar, aunque no quiera. Todo hombre finalmente terminará
donde Dios quiera que termine. Lo perseguirá, lo encontrará, lo pondrá de rodillas y terminará donde no quiera, donde jamás se imaginó que terminaría. Así que Dios está esperando que usted haga algo. Usted sabe qué texto bíblico está ignorando, ¿verdad? Si usted está ignorando alguno, usted sabe qué texto es. Usted sabe lo que Dios espera que usted haga con ese texto bíblico, sin duda alguna que sí. La cuestión es esta: ¿lo hará o no lo hará? ¿Cometerá el error de querer huir de la verdad de ese texto? Yo le recomiendo que no huya. Más bien corra hacia el texto y ríndase a él. Pues aunque usted tenga muy buenas razones para no obedecer, él no cambiará de parecer. No lo va a hacer. Lo mejor que nos toca es obedecer, porque de otro modo terminaremos en una prisión. Puestos de pie. Una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde serás feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.